Bienvenidos y bienvenidas a Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones de política pública que moldean a nuestro país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Políticas en Público. Soy Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, y junto a mí se encuentra Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública UC. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, Valentina. Hola a todos que nos escuchan. Tendremos hoy a dos invitados muy destacados que nos ayudarán a entender el debate, implementación y evaluación de políticas públicas. En este caso, en educación. Estaremos con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y junto al ex ministro de la misma cartera, Harald Beyer. Conversaremos sobre la propuesta realizada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca poner fin al CAE y ofrecer una solución a los deudores de la educación superior. El proyecto propone reemplazar los actuales créditos estudiantiles con un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior, o FES. Recordemos que el CAE fue creado en 2005 con el objetivo de aumentar el acceso a la educación superior, especialmente en el ámbito técnico profesional. Este sistema de créditos bancarios, respaldados por el Estado, permitió la expansión de la cobertura educativa en Chile, pasando de 600.000 estudiantes en 2006 a 1,4 millones en 2024. Según datos de la Comisión Ingresa, administradora del sistema de créditos para estudios superiores, más de 1,2 millones de estudiantes han solicitado el CAE. En el 2012, durante el gobierno del presidente Piñera, se redujo la tasa de interés del crédito del 6 al 2% y se estableció que la cuota de pago mensual no podía superar el 10% de la renta del deudor. Sin embargo, desde el 2015, la morosidad ha aumentado de manera sostenida, acumulando una deuda cercana a los $12 millones en el 2023. En el 2016, el porcentaje de morosos era del 37.5%. Esta cifra alcanzó el 60% en el 2023. ¿Qué soluciones se le ofrecen a los deudores del CAE y cómo se proyecta esta política pública al futuro? Te invitamos a escuchar nuestra cápsula editorial. A comienzos de octubre, el presidente Gabriel Boric presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley Fin al CAE, que busca crear un nuevo financiamiento de la educación superior, FES, e implementar un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. La propuesta establece que los deudores de créditos universitarios como el CAE, el crédito del Fondo Solidario y créditos Corfo tendrán la opción de acogerse voluntariamente a un plan de reorganización de sus deudas, que incluiría la condonación parcial o total de lo adeudado, en función del número de cuotas pagadas, ingresos y si el estudiante completó o no sus estudios. La propuesta establece tramos progresivos de pago que eximen a quienes ganen menos de 500.000 pesos mensuales y beneficia a quienes ya saldaron su deuda con una rebaja del impuesto global complementario o impuesto de segunda categoría por 20 años. El FES permitirá estudiar sin costo de matrícula ni arancel durante la totalidad de la carrera e incluso un año adicional. Y al egresar, de aprobarse el proyecto, los estudiantes que se acojan a este sistema deberán contribuir con hasta el 8% de sus ingresos durante un máximo de 20 años. Los montos a pagar serían determinados por el Servicio de Impuestos Internos y recaudados anualmente por la Tesorería General de la República. El proyecto establece aranceles regulados para las instituciones de educación superior, permitiendo que solo los estudiantes del 10º decil estén sujetos a un copago adicional. Tras la presentación del proyecto, han surgido algunas dudas respecto a los mecanismos que se utilizarán para implementar esta nueva política de financiamiento y sobre la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior en este contexto. De esto y más, conversaremos en un nuevo capítulo de Políticas en Público. Para profundizar en esta conversación, estamos con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Bienvenido, ministro, un gusto tenerlo en Políticas en Público. Muchas gracias por la invitación, Cristóbal, Valentina. Un gusto tenerla acá, ministro, y también nos acompaña Harald Beyer, quien fue exministro de Educación durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Además fue rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es académico de la Escuela de Gobierno UC. Bienvenido, Harald, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarlos, Valentina y Cristóbal, y por supuesto el ministro. Naturalmente también, bueno, saludos, Harald. Un lujo tener a estos panelistas para hablar de este tema tan contingente. Ministro, partamos con usted. Conversando sobre el impacto del proyecto en los actuales deudores. ¿Es esta una buena solución para los deudores de los créditos estudiantiles y para quienes habían hecho el esfuerzo de pagar sus créditos?
¿Se reducirá efectivamente la morosidad que se ha venido acumulando en los últimos años? Mira, lo primero es que uno tiene que aproximarse con un poco de contexto. Ustedes señalaban en la introducción que la cobertura se expandió de manera significativa, incluso como uno de los objetivos del CAE, más allá de que era un instrumento más bien para asegurar el financiamiento estudiantil. Naturalmente era permitir también el acceso a personas que no estaban accediendo a la educación superior en ese tiempo por razones económicas. Y claramente tuvo efectos no esperados. La cantidad de personas que ingresó al sistema no era la prevista por el instrumento. Todo generó una presión importante. Tú señalabas la cifra de más de 1.400.000 estudiantes en el sistema de educación superior actualmente. Naturalmente eso también provoca una incorporación masiva de profesionales en el sistema, técnicos y profesionales. El premio por estudiar en términos de la remuneración siempre ha sido mayor cuando se es profesional que cuando no se es, pero también eso ha ido perdiendo peso en el tiempo. En los últimos 10, 15 años ha ido retrocediendo aquello, lo que evidentemente también merma la capacidad de los profesionales nuevos de poder sostener todo lo que la estructura de pagos que tiene que hacer en su vida, ¿no? Por ejemplo, ir a comprar una casa, endeudarse para un auto, tener hijos, ¿no? Y todo lo que ello implica en la proyección temporal. También sostener estos compromisos como el endeudamiento por estudiar. Por otro lado, los salarios son más bajos que antes en términos comparativos y por lo tanto se genera efectivamente un problema que ustedes también lo ponían en cifras respecto a la cantidad de morosos y deudores, que una parte relevante de ello también tiene relación con la cantidad de personas que están en el tramo de 750.000 pesos o menos. Es muy relevante desde el punto de vista de los datos que nos entrega el propio Servicio de Impuesto Interno. Entonces, desde ahí, evidentemente, la propuesta que estamos haciendo nosotros va a traer mejores condiciones para quienes estudian, y también va a tener mejores condiciones de recaudación. Una de las promesas que tenía el CAE en su minuto era que los bancos, dado el giro del negocio, iban a ser mejores cobradores que la universidad. Y la verdad es que en el tiempo no lo fueron. O sea, hasta ahora los desembolsos que ha tenido que hacer el propio Estado por comprar las carteras ha sido bien significativo. A la fecha llevamos más de 6 billones de pesos. Para que ustedes se hagan una idea, más o menos 6 billones es lo que se gasta en sostener un año la educación escolar, ¿no? Lo que se entrega en subvenciones, para pagar los sueldos de los profesores, el mantenimiento de la escuela, etc. Por lo tanto, y esta cifra va a seguir creciendo. Por lo tanto, desde ahí es que el mecanismo de recaudación que también plantea el proyecto, a través del Servicio de Impuestos Internos, con la Tesorería General de la República, asociado además a la planilla de remuneraciones del trabajador, por lo tanto un descuento que se va a hacer el propio empleador, cómo se paga la salud, cómo se paga la previsión, también va a ser mucho más eficiente desde el punto de vista de la recaudación. Harald, siguiendo este foco primero en los actuales deudores, ¿cuál es tu opinión respecto a esta propuesta que ha presentado el gobierno? Y te aprovecho a preguntar si tiene algún grado de similitud con la que se presentó durante el gobierno del presidente Piñera. La propuesta, y hay que recordar de dónde partimos, y mucha gente no lo tiene claro, pero se prometió una condonación total. Y eso afortunadamente se abandonó. Creo yo, y más o menos el costo de esta propuesta es equivalente a un sexto de lo que habría costado condonar todo el crédito, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del presupuesto público es una tremenda diferencia. Ahora, dicho eso, a mí me parece que tiene un problema la propuesta de condonación, si bien yo a grandes rasgos estoy de acuerdo, creo que ha hecho un sacrificio el gobierno respecto a su propuesta original y ha llegado a una solución que creo que es razonable y posible en estos momentos. Sin embargo, la propuesta tiene, a mi modo de ver, un gran problema que no somete esto a criterios socioeconómicos. Por ejemplo, una persona de altos ingresos que ya pagó su crédito va a recibir un beneficio de 80 UF por 20 años, digamos, ¿no es cierto? Y si esa es una persona de altos ingresos, ¿qué sentido tiene esto? No entrega mucho valor. Lo mismo pasa a una persona que desertó, ¿no es cierto? Hay desertores de bajos ingresos y desertores de muy altos ingresos, digamos. Esa persona va a recibir un beneficio, si pagó el crédito, de 120 UF. ¿Qué valor social tiene eso?
Creo que ninguno. Y lo mismo pasa con una persona que está en una situación intermedia, que no ha pagado, pero que tiene altos ingresos. La pregunta es por qué no sometimos todo el sistema de condonación a un criterio un poquito más socioeconómico para no destinar recursos a personas de altos ingresos, que me parece que no tiene ningún valor social eso como política, digamos. Esa es mi observación principal al proyecto. Y respecto al segundo planteamiento, en ese momento nosotros tuvimos una colaboración del Banco Mundial y nos dimos cuenta de que la tasa de recuperación del crédito estaba siendo muy baja. Y pensamos que había que buscar un nuevo mecanismo de recuperación del crédito, ¿no es cierto? Hacerlo a través de los organismos del Estado que son especializados en cobrar. ¿Por qué la banca? Y esto no tiene que ver con un problema de la banca, sino que en el fondo la garantía con aval del Estado, tal como estaba planteada, hacía que los bancos llegaran a la última etapa, pero no les permitía a los bancos ejecutar a los deudores, como se llama en el lenguaje financiero. Entonces el Estado era el que tenía que ejecutar, y el Estado la verdad es que no tiene mucho incentivo de ejecutar porque tiene costos políticos muy grandes. Entonces nosotros pensamos en un rediseño, pero para poder retener desde el Estado en favor de la banca era políticamente inviable. Entonces nosotros sacamos a la banca también en esa propuesta. Sacamos a la banca, esto se financia de la misma manera que se está financiando el actual sistema, ¿no es cierto? Y tenía también una contingencia al ingreso, se cobraba una proporción del ingreso, subía esa contingencia mucho más suave de la que sube el crédito actual, que a mí me parece que tiene una tremenda pendiente que es innecesaria. O sea, pasamos de 550.000 o 500.000 pesos que no paga nada a pagar un 7% cuando tiene 1.000.000 de pesos. Entonces, una tremenda pendiente desde el punto de vista. Nosotros teníamos una propuesta que era mucho más gradual y que llegaba como al 7% a los 2 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Que creo que protegía mejor a los egresados. Eso también era una diferencia. Pero tenía la contingencia como criterio. Y lo otro que era, pero yo diría que ahí paraban las semejanzas, digamos. Nosotros nunca pensábamos en una política de gratuidad, si bien al 60% más vulnerable, las universidades no podían cobrarle adicionalmente. Entonces eso se parecía a algo, pero solamente para el 60%, el resto podía haber copago. Entonces habían similitudes, pero también muchas diferencias. Bueno, ya parte de lo que mencionaba el exministro es cuánto contribuyen quienes acceden a estos beneficios, y aquí parte importante de la discusión se ha centrado en que quienes se adhieran a este sistema deberán pagar hasta el 8% de su ingreso con un máximo de 20 años, y había ciertos cuestionamientos a que podrían algunos terminar pagando más que el costo total de sus carreras. ¿Cómo ve al menos esa crítica? Sí, bueno, yo siempre planteo que esto fue una de las preguntas que tuvimos en la primera sesión cuando presentamos el proyecto en la Cámara de Diputados. El contrafactual de eso es que hoy día todos pagan más de lo que les costó la carrera. Cuando se adscriben al sistema de financiamiento que propone el CAE, se paga una tasa de interés, además del copago asociado, digamos, al arancel real. Por lo tanto, todos hoy día están pagando más de lo que les cuesta la realidad del costo de la carrera. Por lo tanto, desde ahí sorprende un poco la crítica, ¿no? Por otro lado, uno tiene que mirar cómo se comportan finalmente los ingresos de las personas, etcétera, y naturalmente nosotros hacemos análisis. La CACEN nos dice que solo el 10% de los profesionales logran salarios por sobre el 3.200.000 pesos, y eso es poco, ¿no? Entonces poco, y ese es el monto en el cual hoy día se perspectiva el 8%, ¿no? Por otro lado, claro, efectivamente, como decía el exministro, al 1.000.000 de pesos más o menos se alcanza el 7%, entre el tramo exento que se propone, que es de 500.000 pesos, a el 1.000.000 de pesos hay variaciones, ¿cierto?, menores respecto a la tasa, o más que la tasa, a la contingencia de pago, ¿no? Nosotros creemos que van a ser muy marginales los casos de personas que van a terminar pagando más de lo que les costó la carrera, insisto, con el contrafactual de que hoy día todos
pagan más de lo que les cuesta la carrera. Pero se construye finalmente un sistema que tiene una característica importante, que es fortalecer la cohesión social, donde la contribución de las personas permite que los que vienen después van a poder también continuar con un mecanismo de financiamiento de sus estudios fuera del espacio de cobertura de la gratuidad, que también me parece relevante a propósito de la otra parte de la discusión, que tiene que ver con la eficiencia del gasto público, ¿no? Para nosotros es muy relevante la cantidad de recursos que hoy día se tienen que inyectar para sostener las políticas de financiamiento en educación superior. Más del 22% del presupuesto de la cartera es educación superior. Solo el 8% es educación parvularia. Y no estamos pudiendo derivar mayores recursos a investigación, por ejemplo, que es parte de otra discusión que también ha abierto el debate de este proyecto. Nosotros somos muy conscientes de aquello a propósito de la regulación arancelaria. Nos gustaría que parte de los recursos que se están perspectivando ahorrar, solo un dato, a la proyección de la IPRES es que a 10 años vamos a tener un menor gasto de equivalente a 3.400 millones de dólares, ¿no? Que es casi un punto del PIB. Si nosotros tomamos una parte de eso, es mucho más de lo que hoy día se está inyectando desde el Estado en materia de investigación al sistema. Entonces, efectivamente hay un tema de uso alternativo de recursos también que nos parece relevante destacar en esta construcción. Vamos a hablar en la segunda parte sobre los aranceles y el impacto de las universidades, pero para seguir con este hilo, Harald, algunos han hablado incluso que este mecanismo de contribuir hasta el 8% de los ingresos que van a tener los futuros egresados podría ser hasta un impuesto encubierto, y te quiero preguntar sobre eso, y también sobre el costo fiscal de la propuesta, en un escenario que, bueno, siempre los gobiernos, los presupuestos públicos son escasos para todas las finalidades. Desde tu punto de vista, ¿el costo fiscal de esta propuesta es algo que razonablemente podemos asumir? A ver, dos cosas. Primero, una aclaración. La gente no paga más con el CAE. Lo que pasa es que hay una tasa de interés, indudablemente, y eso es el costo alternativo del dinero, pero ahora el costo alternativo del dinero lo va a asumir el fisco. Pero alguien lo tiene que pagar, digamos. Lo va a asumir implícitamente el fisco. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Es siempre una discusión. En general, en los países que existen como Australia, como Inglaterra o como en Hungría, estos sistemas tienen tasa de interés, porque cuando no hay tasa de interés terminan siendo mucho más regresivos de lo que podrían ser los sistemas de financiamiento. Esa es la razón por la que existe tasa de interés, pero no es que paguen más. Es un poco confundir, digamos, cuál es la lógica de la tasa de interés. Ahora, lo que va a pasar, el problema que tiene este sistema, ¿no es cierto?, es que básicamente un estudiante, por ejemplo, yo he hecho los cálculos usando futuro laboral. Una persona que estudió Derecho y que egresa de una universidad con 6 años de acreditación, tomando el promedio, digamos, de esos datos que tiene futuro y proyectando después más o menos los datos que usa la IPRES para proyectar los ingresos de la persona, va a pagar del orden de 2,2 veces lo que el Estado les facilita. Eso es mucho más que si uno hiciera una simulación con los intereses, digamos, es mucho más que eso, digamos. Y por lo tanto esa persona va a sentir que tiene un gravamen. De hecho, el informe de las finanzas, el informe número 40, si no me equivoco, de la Dirección de Presupuesto, que acaba de salir hace unos días, digamos, muestra que al final todos los estudiantes pagan como un 25% más de lo que efectivamente les prestó el Estado. Eso, si uno hiciera el cálculo de 5 años por a 2%, ¿no es cierto?, es menos. O sea, es más esto que van a terminar pagando como promedio el sistema. Por supuesto, van a haber muchas historias diferentes. Van a haber personas que no van a pagar más de lo que le prestaron y otras que van a pagar mucho más, digamos, ¿no es cierto? Pero el informe, según lo que se calcula, el promedio del sistema pagaría un 25% más de lo que le prestaron. Entonces, hay un impuesto en el sentido estricto de la palabra, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso va a ser, creo, algo que se tiene que discutir. Esto no afecta la lógica del sistema, pero sí indudablemente dice, bueno, ¿quién paga qué, digamos? Eso va a estar en la discusión, creo yo. Y por lo tanto genera una complicación. Y respecto del punto siguiente, que era del costo fiscal. Del costo fiscal, bueno, a mí me gustaría ver las bases de datos con las que se estimó porque hasta ahora ha sido muy poco transparente. Por ejemplo, hay un único supuesto que puede alterar mucho los costos fiscales, que supone que la tasa de uso del FES va a ser equivalente a la tasa de uso del CAE.
El CAE se usa harto, pero su tasa de uso no es 100%. En cambio, este sistema, dentro de los deciles 7 a 9, incentiva a que todos lo usen porque me liberan del copago. ¿No es cierto? Entonces, ese cálculo, si uno hace algunos supuestos adicionales, significa que el costo fiscal va a ser mucho mayor. Por eso, yo no me atrevo a decir si está bien o está mal, digamos, pero me gustaría que los datos con los que se calculó esto fueran públicos y que todos los expertos pudieran hacer sus análisis para saber efectivamente. Porque hay ciertos supuestos que uno lee en el texto y no le cuadran, digamos, con la propuesta que se está haciendo. Bueno, y para la ciudadanía puede ser a veces incluso más complicado. Yo pensaba en nuestros auditores muy formados, pero también para la ciudadanía en general, estas políticas FES o CAES al final son proyectos bien caros, implican mucho gasto fiscal, implica varios años de devolución, puede ser 15, puede ser 20 o 6, 2% de tasa de devolución. Obviamente hay una discusión técnica muy relevante, pero ¿qué diría, ministro, que hay a la base de esta propuesta? Está como, ya lo reconocía Harald al inicio, hay un cambio también desde el gobierno, desde lo que se planteó en la campaña hasta lo que finalmente se propone ahora. ¿Qué diría que está a la base política de esta propuesta? Bueno, lo primero es hacernos cargo de un problema que tiene hoy día el sistema de financiamiento de educación superior. O sea, la cantidad de recursos que estamos inyectando para sostener el modelo anualmente, por sobre y por debajo de la línea, como se dice en términos de presupuestario, es importante. Creemos que parte de eso podría ir destinado a otras áreas que hoy día no están pudiendo crecer, toda vez que el presupuesto de educación es enorme. El exministro Harald Beyer lo sabe, es más o menos entre el 19 y el 20% del gasto público es educación. Estamos hablando de que hoy estamos llegando a los 17 billones de pesos, por lo tanto, efectivamente, el crecimiento inercial, es decir, los compromisos derivados de las leyes que regulan el presupuesto de educación se comen más del 90% del presupuesto y por tanto los crecimientos van siendo las holguras nuevas que va teniendo el presupuesto, que en realidad no son holguras, sino que es simplemente seguir cumpliendo con aquello que está mandatado por ley. Por lo tanto, posibilidades de innovación, de inyectar recursos a áreas específicas que uno quiera intencionar. Por ejemplo, toda la discusión que tuvimos en su minuto respecto a la reactivación educativa y cuántos recursos más deberían haberse inyectado ahí, es virtualmente imposible con la presión fiscal que la cartera tiene, digamos, solo derivada de compromisos legales. Por eso es que detrás de esto está también un elemento de eficiencia del gasto público y por eso es que a nosotros nos parece muy relevante ir generando condiciones para tener un instrumento más eficiente, que implique menos gasto fiscal, porque detrás de esto también está el elemento de hacer más eficiente el sistema recaudatorio. Eso también es importante a la hora de calcular el gasto que esto va a representar para el Estado. Si hoy día no están ingresando en cantidades importantes los recursos que deberían ingresar, el costo es mayor. Y efectivamente, desde ahí es que también analizando la coyuntura económica en la que estamos, el costo que tiene un escenario de condonación total y la regresividad que más supone. Harald planteaba algo al principio, ¿no? Que es incorporar la variable socioeconómica quizás también dentro del análisis por la parte de la condonación. Bueno, efectivamente uno podría siempre hacer la propuesta mucho más progresiva, eso sin duda le pondría un elemento de progresividad mayor y por tanto tendría más valor social, pero claramente ir a una condonación total de las deudas no lo habría tenido. Y no fue algo reciente esa definición, sino que más bien fue una definición hace ya bastante rato. Yo lo planteé, de hecho, si no mal recuerdo, a fines del año pasado ya lo estábamos planteando como que este proyecto no iba a tener un cuadro de condonación universal. Y por otro lado también está ir abriéndole espacio en un esquema más racional a la progresión que supone también la gratuidad. Porque finalmente es generar condiciones equivalentes para el funcionamiento del sistema desde el punto de vista del financiamiento estudiantil sin que tengamos que llegar al 100% de gratuidad de un golpe, digamos. Además, corrigiendo los factores que permiten gatillar los siguientes deciles de gratuidad, como por ejemplo ajustarlo por el PIB tendencial, sacando, digamos, al sector minero, que siempre lo eleva y de alguna manera lo distorsiona, digamos, para que sea más bien vinculado al crecimiento real del país. Seguimos en Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y los principales desafíos de política pública en el país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC.
Harald, hablemos ahora de las implicancias que tiene el FES para las instituciones de educación superior. Ha habido mucho debate sobre el impacto financiero que tendría esta propuesta en las universidades a futuro, en especial dado que se regularían los aranceles para los estudiantes los primeros 9 deciles, sin posibilidad de cobrar un copago, como tú comentabas hace un momento. Y la gran discusión es si será viable la sustentabilidad financiera de las instituciones que no son exclusivamente docentes en el futuro con esta propuesta o no. Bueno, yo creo que tiene un impacto negativo en varias instituciones, no en todas, pero en varias. Porque yo diría que el gran mérito de este proyecto es que mejora la tasa de recuperabilidad, o potencialmente la mejora, ¿no es cierto? Y eso hace que sea el sistema, desde el punto de vista del financiamiento estudiantil, más sostenible en el largo plazo. Ese es el gran mérito. Pero eso no significa que esté exento de tensiones, digamos, ¿ah? Si uno quiere esto, uno tiene que decir, bueno, esto es muy importante. Y yo creo que es el gran mérito, y todo lo demás se puede de alguna forma equilibrar mejor, creo yo. Y uno de los temas donde se puede equilibrar mejor, yo creo que es el sistema el impacto sobre las universidades. Yo calculaba usando las bases de datos del Ministerio de Educación de que el impacto sobre todo el sistema de educación superior podría ser del orden de 140 millones de dólares, menos de ingresos, que es una cifra importante. A esta universidad, la Universidad Católica, en mis cálculos, estamos hablando del orden de 21 millones de dólares que le impacta. A la Universidad de Chile, del orden de 12 millones de dólares. Usando los datos del Ministerio de Educación y de los números de alumnos, no son perfectas las estimaciones porque no sabemos exactamente, los datos del Ministerio de Educación no tienen exactamente quiénes son los del decil 7, 8, 9, digamos. Entonces uno hace algunas estimaciones gruesas respecto de esto. Y claro, para una universidad como esta, para la Universidad de Chile, esos menores ingresos significa lesionar muchos de sus proyectos, digamos. Entonces la pregunta es si uno pudiese mantener la base de financiamiento, la idea de transmitir este nuevo arancel, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo mantener un copago como de hecho mantiene la gratuidad para los deciles 7 a 9 y también para el 10, por supuesto, que siempre ha estado liberado en todas las propuestas, tanto en esta como en la gratuidad. Porque eso haría una gran diferencia desde el punto de vista de las universidades, y como el arancel regulado es más alto que el arancel de referencia, el copago que van a cobrar las universidades va a ser mucho menor del que cobran hoy día. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un compromiso, digamos, ahí podría haber una suerte de compromiso, pero si no, me parece a mí que es muy dañino para universidades que están tratando de... Ahora, dicho esto, hay muchas universidades estatales como la Universidad de Santiago que no va a estar afectada, ¿no es cierto? Y hay otras universidades estatales, digamos La Frontera, por ejemplo, que en el margen va a estar afectada con un impacto mucho menor, digamos. Pero va a estar afectada, y después hay universidades privadas del CRUCH que van a estar afectadas y hay otras que no van a estar afectadas, digamos. La Universidad de Concepción, por ejemplo, probablemente no va a estar afectada por este mecanismo. Tiene congelamiento arancel hace mucho rato, claro. Y así sucesivamente uno puede hacer el listado. Hay universidades que hoy día son privadas, ¿cómo se las llama, digamos? Esta concepción de las tradicionales y las privadas, que van a estar muy afectadas, digamos. Entonces, no sé cuál va a ser el equilibrio final que resulte de la discusión en el Congreso, pero indudablemente que esta parte se tiene que, creo yo, en el margen mejorar significativamente. Ministro. Sí. Es un punto interesante porque, a ver, conscientes de que esta iba a ser una reacción potencial de la presentación del proyecto. Sabemos que la regulación arancelaria es algo que incomoda a las instituciones y como dice Harald, efectivamente algunas se ven afectadas porque tienen aranceles altos, ¿no? ¿Coincide en cuáles son las más afectadas, más o menos, de las que mencionaba Harald? Claro, son aquellas que concentran, por cierto, los deciles de mayores ingresos. O sea, es evidente, ¿no? Ahora, hay un punto también que uno tiene que discutir, porque Chile tiene una de las tasas arancelarias más altas de la OCDE. O sea, está en el top 4, detrásito de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda. Y claro, por ahí con otro exministro tuvimos esta discusión en el Congreso también, donde se planteaba, claro, pero la estructura de financiamiento en Chile está arancelizada, es cierto, pero también hay otros países que también están arancelizados, como Japón, por ejemplo. Se ponía el caso también de Australia, lo mencionaba Harald hace un rato atrás, o Nueva Zelanda, pero que no tienen los niveles de aranceles que tiene Chile.
Por otro lado, se ha planteado que esencialmente esto lo que va a afectar es la calidad y particularmente asociado a la investigación. Y eso reconocer que hay instituciones que investigan más que otras, o incluso se reconoce abiertamente que hay instituciones que son de carácter docente. Y cuando uno mira la estructura de aranceles, también te das cuenta que muchas veces tienen aranceles que son más altos que instituciones que tienen mayores niveles de acreditación y mucho más producción científica o investigaciones, etcétera. Una parte muy relevante de la investigación que se publica en Chile la produce el CRUCH, digamos, las instituciones que son parte del CRUCH, las llamadas tradicionales, para no hacer más distinciones, digamos, entre las privadas, las privadas más o menos privadas y las estatales o públicas, etcétera. Entonces, efectivamente, hay un debate que hacer respecto a cómo se financia esta producción científica que es muy relevante. O sea, lo que menos queremos nosotros es perjudicar la calidad de las instituciones. Habilita una conversación para resolverla. Yo en eso estoy de acuerdo con Harald de que esto va a ser probablemente el nudo crítico más relevante de este proyecto. Y espero que tengamos la altura como país de poder darle un buen abordaje. A eso me refería también con el uso alternativo de recursos, que parte de lo que deberíamos ahorrar, producto de la mejor recaudación y de las eficiencias que podamos encontrar en el sistema, puedan ir derivadas precisamente a áreas que tienen que fortalecerse, como es la ciencia, como es también la educación parvularia, que para nosotros es muy importante. Y en ese sentido, entonces, dirimir bien este debate sobre cuánto afecta la regulación arancelaria a las instituciones de educación superior. Como decía el exministro, no todas las instituciones se ven impactadas de la misma manera por la regulación arancelaria. Hablaba de Concepción, en la región de Concepción, o sea, en la región de Biobío, hace hartos años tienen congelados los aranceles. Por lo tanto, cualquier cambio en el ajuste del arancel regulado que el que tienen hoy día, o sea, porque tienen arancel de referencia. Entonces, el arancel regulado va a ser más alto, o sea, pura ganancia desde el punto de vista de los ingresos, ¿no? Pero claro, también tenemos que mirar qué es lo que ocurre con instituciones que concentran de manera muy significativa a estudiantes del 9º o 10º decil, como es la Universidad Católica, como es la Universidad de Chile, naturalmente. Ahora, el otro gran impacto que se ha discutido en la opinión pública tiene que ver con si es de implementarse esta propuesta se produciría una cierta segregación de los estudiantes, ¿no? Hace años atrás hablaban de las universidades cota 1000. Muchas universidades hicieron avances importantes en tener hoy día planteles más inclusivos, y la pregunta es si pasaríamos de universidades cota 1000 a universidades decil décimo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Harald? O sea, existe ese riesgo, yo diría. ¿Cuál es la probabilidad que se materialice? Es muy difícil estimarlo, pero yo creo que tendría que ver con, más bien, no con el impacto tan directo del nuevo sistema de financiamiento, sino indirecto, porque si caen los ingresos de las universidades, ¿no es cierto? Lo que va a comenzar a pasar es que esas universidades que se pueden separar van a ir levantando aquellas áreas que sean afectadas en estas universidades, y eso las va a ir mejorando, y eso va a traer a los estudiantes mejores, digamos. Hoy día las dos universidades más selectivas por lejos en Chile son la Católica y la Chile, digamos, ¿no es cierto? Y después hay otras que tratan de acercarse y han hecho muchas inversiones, han estado mejorando significativamente, pero todavía no logran eclipsarlas. Pero si esas empiezan a tener problemas de financiamiento, yo supongo que esas universidades van a pensar aquí hay académicos de gran calidad que no están recibiendo los recursos que recibían antes, levantemos a esos académicos, con eso nosotros seguimos progresando y gradualmente se puede producir esta segregación que menciona. No, por eso es un efecto indirecto, y por eso que yo creo que es tan importante esta discusión de que, claro, decimos beneficiamos a los estudiantes, pero a lo mejor castigamos en ese equilibrio, digamos, a las instituciones, y transformamos a esas instituciones en instituciones menos selectivas y dejamos otras universidades muy segregadas con los mejores alumnos, los demás recursos, etcétera, etcétera. Y eso creo que sería un mal resultado de esta propuesta. Por eso que hay que analizarla y ponderar todos estos factores de una manera que sea positiva para el país, digamos. Sobre todo que, y aquí es importante decirlo, el sistema chileno no es caro. Lo que pasa es que los estudiantes tienen que pagar más, o las familias tienen que pagar mucho. Pero si uno mira los datos de la OCDE, que es el gasto por estudiante comparado con el ingreso per cápita, Chile está un poquito más abajo del promedio de la OCDE. Y ese es el dato que es relevante. Lo que pasa es que las carreras en Chile, que es otro problema, son muy largas.
Entonces eso eleva los gastos del sistema de educación superior, pero no es que el gasto por estudiante, y además un solo dato, la Universidad de Chile y la Católica son las que tienen el presupuesto por estudiante más alto en Chile, tienen un presupuesto del orden de $11.000. La Universidad de Sao Paulo, que estas dos universidades compiten más o menos y en algunos rankings incluso le ganan, tiene $22.000 por estudiante. Esas son las diferencias. Y si queremos tener universidades que realmente estén en las ligas mundiales, tenemos que hacernos cargo de estos desafíos, digamos. Muy relevante el punto. ¿Cómo lo ve usted, ministro, este posible efecto en la segregación o redistribución que podría haber del estudiantado? Bueno, si uno descuenta el hecho de que ya el sistema está segregado, efectivamente nosotros vemos una oportunidad con el instrumento, porque homologa condiciones, digamos, a las de la gratuidad, sin que la gratuidad continúe su progreso de la forma en que estaba planificado originalmente. También abre la opción de que las instituciones puedan entrar con mayor flexibilidad a este régimen. Es mucho más flexible en ese sentido que en la gratuidad. Le va a permitir también a estudiantes que hoy día no pueden acceder a determinadas instituciones poder entrar dadas las condiciones que plantea el FES. O sea, yo diría que efectivamente no es vis a vis que vaya con este instrumento a existir una segregación mayor. Yo diría que al contrario, todo va a depender de cómo se sostenga los procesos de aseguramiento de la calidad y particularmente el fortalecimiento de la investigación de las instituciones que hoy día se convierten en el top de línea de nuestro sistema de educación superior y que está asociado más bien a la discusión anterior, ¿no? A cómo aseguramos que finalmente sostengan los procesos de investigación que tienen hoy día, digamos, y retener a los buenos académicos, como lo plantea Harald. Y yo creo que eso tiene que ver con cómo complementamos también las políticas de financiamiento, sobre todo para aquello que tiene que ver con la investigación. Ministro, perdón, una última pregunta. ¿Esta propuesta de implementarse implica en la práctica congelar la gratuidad por un buen tiempo? No, sino que establecer nuevas condiciones para el progreso en la gratuidad. Pues por eso planteaba yo hace un rato atrás que parte de los ajustes es corregirlo, digamos, a propósito de no considerar en definitiva el PIB tendencial, o más bien considerar el PIB tendencial no minero como parte de la estructura de cálculo. Esto aplana quizá un poco el tema, no congela, sino que más bien disminuye el ritmo con el cual va a seguir progresando la gratuidad por el peso y el impacto presupuestario que tiene, y además plantea este reemplazo que en definitiva establece en la práctica condiciones equivalentes al de la gratuidad, pero con un proceso de retribución posterior, digamos, al haber estudiado en la universidad. Bueno, y con eso vamos llegando al final de este capítulo. Yo creo que cumplimos mucho con el objetivo de este podcast, de ver lo complejo que son las políticas públicas, las miles de aristas que tienen, los impactos que tiene también en los usuarios, y que agradecemos mucho al ministro de Educación por acompañarnos en esta conversación y también a Harald, ex ministro de Educación. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y también nos despedimos de quienes nos escuchan. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y de Spotify y a encontrar los mejores momentos de esta conversación en la cuenta de Instagram del Centro de Políticas Públicas, @Centro Políticas Públicas UC. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones que moldean a nuestro país. Acompáñanos en el próximo capítulo en Spotify y YouTube. ¡Te esperamos!